para más información. Yo les decía que vamos a conversar ahora con Yasna Levin, periodista y analista política, sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast, el presidente electo. Todo esto a raíz de las declaraciones de Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial, que ayer en la entrevista con Mesa Central dijo que no iba a formar parte del gabinete. ¿Cómo estás, Yasna? ¿Qué tal, Josefa? Tanto Bien. tiempo. Sí, no. Te extrañaba ya. Extrañaba a ti y a los turninos y turninas. Ay, qué bueno. ¿Qué te parece entonces esta decisión de Johannes Kaiser de no incorporarse al gabinete? Mira, no me sorprende. Él había advertido cada vez que se le preguntaba que tiene un costo alto integrar el gabinete, los ministros son fusibles, los espacios que él tenía en mente, seguridad, defensa, son particularmente sensibles en este gobierno porque está concentrado en ellos la agenda política de seguridad y de migración. Por lo tanto, hay una decisión política de mantenerse afuera del gobierno, porque si no entra él, no entra nadie. De esa manera lo entiendo yo, a lo mejor se desarrolla más el punto. Pero si no entra él y no entra nadie, lo que significa es que van a estar en una especie de oposición constructiva, colaboración crítica. Ha habido distintas denominaciones para estas figuras de partidos con simpatía hacia el gobierno, pero relativa y con voluntad de oponerse a cualquier desviación. Ellos presentaron sus líneas rojas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que ha notificado a José Antonio Kast que cualquier disposición al diálogo con la próxima oposición, ellos no la van a respaldar y por lo tanto no van a votar por proyectos de ley del Ejecutivo. ¿Kaiser se va a transformar en lo que Kast fue a Sebastián Piñera? Yo creo que podría ser eso, con la diferencia que Kaiser es más histriónico que Kast. Kast es un tipo de poca bulla. Fue oposición primero como parlamentario, pero después sin una figuración orgánica en ninguna institución, salvo su partido. Por lo tanto, tenía una tribuna más débil de la que tiene Kaiser. Yo creo que le puede generar hartos problemas estar desde la oposición, porque hay una base republicana que es más derechista de lo que se propone ser Kast. No digo de lo que es Kast, porque Kast es un líder de ultraderecha muy de la tradición ultraderechista en el mundo, digamos, de el club de los Orbán, el club de Bukele, el club de Trump. Pero él, al parecer, lo que ha insinuado en esta previa a asumir el mando, quiere llegar a acuerdos. Entiende que hay ciertas cuestiones para las cuales avanzar significa transar. Y en eso Kaiser no se lo va a perdonar. Ahí está el peso como del cargo que también hablaba Gabriel Boric. Cuando una vez que llegó dijo otra cosa y estar como en Otra cosa con guitarra. Sí, el cliché vale, porque efectivamente de nuevo, es un partido político que nunca ha gobernado. José Antonio Kast solo tiene experiencia como diputado, lo mismo que tenía Gabriel Boric, pero además no tiene, es decir, sí tiene el mismo, un símil, si uno pudiera hacer analogías, con todas las diferencias que hay que resguardar, tiene Renovación Nacional y a la UDI en el centro del gabinete. Tiene a García Ruminot como probable ministro de la presidencia y tiene a Claudio Alvarado como probable ministro del Interior. Por lo tanto, tiene lo que para el gobierno saliente fue el socialismo democrático, fue el PPD y el PS. Vale decir, un contingente de partidos con cuadro, con experiencia, con una destreza para articular acuerdos y navegar en las vicisitudes de los gobiernos, que lo puede ayudar, lo puede respaldar. Pero él no tiene esas facilidades. Y el desplazamiento de Kaiser tiene que ver justamente por el protagonismo que habrá tenido Chile Vamos ahora en estas ideas que estamos teniendo en la conformación del gabinete, porque tampoco tenemos certeza. O sea, si ya se confirmó, el punto es que se ha ido confirmando por goteo, pero yo creo que eso es una estrategia, porque lo ha hecho el propio Kast y lo han hecho trascender desde el propio oficina del presidente electo, la OP. Si han hecho trascender esto es porque efectivamente están la UDI y RN en el corazón del gobierno. Y eso significa que va a ser un gobierno más inclinado hacia lo tradicional dialogante, quizás con algún símil o reminiscencia del gobierno de Piñera, que un gobierno ultrista a rajatabla, como lo que realmente son, digamos, pero aceptaron en aras de la gobernabilidad entregar ciertas banderas. Y en esa conformación igual Kaiser sale ganando.
Porque siempre va a ser la oposición, puede ser crítica, pese a no ser oposición, pese a no estar en el lado de la centro Claro, izquierda. no comprometerse con un gobierno en Exacto. circunstancias que, si bien este gobierno parte, como dijo Andrés Saller, el gran economista, expresidente del Banco Central, con condiciones económicas que envidiables para cualquier otro gobierno, de todas maneras la situación de seguridad y la situación de migración sigue siendo crítica, por lo tanto va a tener contratiempos, va a tener vicisitudes, va a tener emergencias, incendios, etcétera, que significan necesitar apoyo. Y una persona en la oposición le resulta mucho más fácil criticar. Ya hemos visto cómo se han comportado las oposiciones en los últimos 8 o 10 años. No, y considerando también esta tendencia de que el que gana la elección es el impugnador también, como Claro, eso le da alguna chance a él o a Parisi también. ¿Ah? Yo creo que exactamente. Parisi tiene mejor posicionamiento. Si uno ve el resultado de la primera vuelta, a Parisi le fue mejor que a Kaiser. Y Kaiser, de todas maneras, es una copia de republicano, una copia acentuada, una copia con esteroides, pero es más o menos la misma propuesta. Ahora, si está en la posición o está con una colaboración crítica, va a poder lucir mejor frente a las contrariedades, porque oponerse es mucho más fácil que ayudar a construir y a dialogar. Hay una declaración que hizo José Antonio Caz durante esta semana que ha sido súper importante, lo defendió en varios debates, que es que Jorge Quirós asumiría como ministro de Hacienda. ¿Qué te parece eso? Yo creo que es una apuesta audaz porque en primer lugar él no es Mm, macroeconomista. Si tú te recuerdas cuando asumió Nicolás Grau en reemplazo de Mario Marcel, una de las principales críticas que se les hizo es que los microeconomistas no están capacitados para llevar los asuntos de Hacienda. Ese mismo hándicap lo tiene Quirós. Y en segundo lugar, la cantidad de conflictos de interés por su condición de asesor de distintas empresas es brutal. Ahora, la derecha normalmente tiene eso. Acuérdate que el propio Piñera era un gran conflicto de interés en sí mismo. Entonces, no es algo que les quite el sueño, pero podría prestarse para abusos importantes. Él quiere desregular todo. ¿Qué significa eso? mm. Y pareciera que también políticamente no le está importando el costo que podría tener para la ciudadanía, porque él es una de las personas que estuvo involucrada en varios casos de colusión y Caz acá está haciendo una apuesta muy importante con Quirós. Lo que pasa es que no se nos tiene que olvidar que este gobierno, este próximo gobierno va a tener a la prensa a su favor. Y Mm. eso, si uno lo ve respecto a la precariedad que sufrió el gobierno saliente, con una prensa completamente adversa y articuladamente adversa, día tras día tras día, es una tremenda red de sustentación. Tener a la prensa a favor es tranquilizar a los grupos económicos, es tranquilizar a los públicos objetivos de los medios tradicionales. Y para eso entonces tener una persona con conflictos de interés y con tradición colusiva puede no ser tan relevante. La colusión no es algo que al gran empresariado le parezca tan nefasto, Mm. es algo que daña a la ciudadanía, a los más pobres, no al gran empresariado. Mm. Siguiendo con el análisis del gabinete de Cast, tenemos a Claudia Alvarado, tú lo mencionabas como posible ministro del Interior, este militante UDI. ¿Qué significa que la UDI esté en el Ministerio del Interior? Bueno, la UDI en su versión tradicional atávica está encarnada en el presidente José Antonio Caz. Caz es el gremialismo, es la encarnación del gremialismo, pero a la antigua usanza. El gremialismo de principios de los 90 era pinochetista, por lo tanto, y el gremialismo de los 2000 era un partido más con tintes no liberales, pero mucho más democrático, liberal en el sentido de la democracia liberal. Eh, en el caso de Claudia Alvarado, de todas maneras, es del ala más dura de la UDI, ¿ah? No es de la nueva generación de los Bellolio, ¿me entiendes? De los Macaya, es del sector más duro. Pero es una UDI que construyó y participó activamente en la política y los acuerdos, por lo tanto si puede rearticular esa dimensión más pragmática de la UDI, yo creo que le puede ir muy bien en su actividad de gestión ¿Y gubernamental. qué pasaría y debería pasar con el propio partido del presidente electo, republicano? ¿Dónde debería ubicarse también? Bueno, tiene que ser el partido eje del gobierno, el Partido Republicano. Es un partido que goza de muy buena salud, tiene una tremenda bancada de diputados y de senadores, así que tiene que ser el partido pivotal, el eje. De eso no hay duda. Y yo Pero creo no que es un por lo partido mismo, dialogante.
No es un Como, partido dialogante, entonces depende de la madurez de sus cuadros, la capacidad de adaptación a esta irrupción de la UDRN en el corazón del gobierno. mm, Yo creo que va a haber problemas con eso. Desde ya, celos políticos y disputa por el proyecto, porque el proyecto republicano no es lo que está haciendo hoy día José Antonio Kast, ni es lo que proyectan Renovación Nacional y la UDI. Es otro proyecto, es un proyecto completamente iliberal. mm, La derecha tradicional no es iliberal. mm. Y es interesante también de qué manera se van a llenar los cupos del gobierno, pero también de qué manera se va a ir como conformando este partido para que no quede vacío. Porque necesita militancia de algo que le pasó al Frente Amplio, que de repente se quedó sin militancia porque estaban todos ocupando los puestos del gobierno. De bases sociales, pero yo tengo la impresión de que el Partido Republicano no es un partido de bases sociales, no es un partido que Mm, se haya construido desde los territorios. Es un partido muy popular, eso sí, pero porque conecta con esos sectores no desde los territorios, sino que más bien desde las redes sociales, desde los grupos de poder, desde las redes clientelares, que van a empezar a desarrollar, porque tener el poder político te da acceso a una serie de redes clientelares que ellos ya tienen por lo demás, porque tienen parlamentarios y tienen alcaldes, pero desde el Poder Ejecutivo es muy poderoso mm, para desarrollar ese tipo de movimientos territoriales de cooptación. Por lo tanto, yo creo que es un partido que va a crecer al alero del poder más que decrecer, mm. con todos los costos que tiene ser el eje de un gobierno que va a enfrentar situaciones adversas, por cierto, que va a perder el poder apenas termine el mandato, porque así están siendo los ciclos políticos en el mundo, Mm. no solamente en Chile. Oye, ¿qué te parece Mara Seini como vocera de gobierno? Esta que ya ha sido mencionada como encargada de comunicaciones, tuvo un rol bastante relevante en la campaña de José Antonio Kast. ¿Qué te parece? Yo creo que ella tiene cierto ángel comunicacional en su condición de mujer joven, fue artista, periodista, conoce el ámbito de las comunicaciones, del debate, y entiendo que fue polemista Sin de este filtro. programa Sin Sin filtro. Filtro, pero me parece que es una mujer sin las capacidades, sin las idoneidades para hacerse cargo de un ministerio. Ella no tiene ninguna trayectoria política, no tiene ninguna experiencia profesional ni técnica, por lo tanto yo tengo la impresión de que ella no va a ser ministra de la Mm. Secretaría General de Gobierno. Yo creo que va Ella, a ser e- una vocera, ella simplemente. no quería. Los trascendidos decían que ella no quería la vocería. Sí, yo creo que va a ser una vocera, pero simplemente eso, o sea, una transmisora del mensaje del gobierno, no una ministra. Y en ese sentido podría ser que el diseño o consista en que la Secretaría de Gobierno sea subsumida por el Ministerio del Interior, que es uno de Mm. los planes que siempre ha existido. Hay un partido que enfrenta su desaparición que es Evópoli, que no se ha sabido mucho, que ellos están con una fractura interna y de cómo incorporarse al gobierno. ¿Qué te parece? ¿Ellos deberían incorporarse? Y cómo ellos se sitúan también en la derecha, porque pareciera que, claro, ellos se presentaban como una derecha democrática con otras banderas, pero al incorporarse a un gobierno de José Antonio Kast, digo, esas cosas se diluyen. Yo creo que tienen una opción alternativa mucho más interesante que es, porque ellos tienen muchos cuadros técnicos, académicos de peso y tienen un par de centros de estudio que les han permitido cierta incidencia en el debate público. Yo creo que como es un partido que se extingue, porque ellos dejan de existir a Mm. partir de la escasa votación que obtuvieron en la parlamentaria, no tienen ninguna posibilidad de entrar con ningún peso, con ninguna capacidad de presión al gobierno, por lo tanto, si yo estuviera en su lugar, no entraría y me reposicionaría en el mundo de la creación de conocimiento, aporte académico, aporte técnico, debate de ideas. Yo creo que ese es el futuro por las características de los cuadros de ese partido. Mm. Y viendo también lo que pasó durante este fin de semana, la entrevista de Gabriel Boric en El País, ¿qué te pareció? ¿Te diste la oportunidad de leerla? Sí, bueno, una entrevista bien larga donde él muestra varias de sus facetas, pero como ya ha dado entrevistas de ese tipo, que Mm, tienen una mezcla entre lo humano, lo político de fondo y la contingencia, no hay muchas sorpresas con excepción de la alusión a Cuba.
y qué es lo que más se ha rescatado, porque periodísticamente él, es lo novedoso. Él no había hablado de Cuba como una dictadura y la verdad es que el Partido Socialista no lo había hecho y desde luego el Partido Comunista tampoco. En la izquierda hay una tradición de respeto al proceso cubano porque es distinto al caso venezolano, es completamente distinto. O sea, ahí las condiciones del bloqueo nunca dieron la posibilidad de desarrollar un proyecto auténticamente revolucionario. Ahora, efectivamente es un país de partido único que se tomó el Estado, además de ese partido único, tiene todas las características de una dictadura totalitaria, por lo tanto no creo que merezca demasiada discusión desde la perspectiva de un Boric que siempre ha planteado que los derechos humanos y la democracia siempre, sin excepción, sin tinte de color. Y eso es relevante porque lo hizo al iniciar su gobierno y lo hace al finalizar su gobierno, Sí. que se plantea de manera distinta a lo que hace la izquierda latinoamericana y lo que está haciendo los otros referentes. Sí, yo creo que eso es lo que a él lo proyecta como un cierto liderazgo a nivel internacional. El hecho de que tenga una mirada crítica de los socialismos tradicionales dictatoriales y tenga una posición más refrescada de una izquierda latinoamericana que tiene que ser democrática. Creo que en ese sentido ha sido coherente. Entonces, quizás esa es la fortaleza que tenga para proyectarse en ese ámbito que es como su soporte natural para poder mantenerse vigente en la política. Yo creo que internamente no tiene demasiado espacio por ahora. Pero ahí estamos viendo entonces la entrevista. ¿Qué crees tú que debería pasar entonces en este año que viene para Gabriel Boric? Estuvimos en la mañana con Pablo Iglesias, nos decía, tal vez tener un podcast, como eso que están haciendo. Claro, Pablo Como tiene esa convicción de que las que comunicaciones son fundamentales para hacer política y tiene toda la razón. Este medio lo demuestra. Yo también siempre he trabajado en medios más bien alternativos o por lo menos de escasos recursos. Entonces, es cierto, dar la batalla cultural, que es la que se propone Gabriel Boric, significa tener alguna injerencia desde los medios de comunicación. Ahora, sí, un podcast no es una mala idea, pero lo puede frivolizar un poco, porque un podcast es una cuestión muy contingente. Yo creo que un líder que quiere proyectarse tiene que guardarse para los grandes debates y no estar en el día a día comentando la coyuntura. Y en ese sentido yo le quitaría Twitter también, si fuera su asesora. Sí, sí, una vez dijo que uno de sus grandes errores había sido tuitear mucho. ¿Qué debería hacer ahora? También este fin de semana tuvimos a Janet Jara que apareció. Vamos a quedar huérfanos de líder, parecerá como que se está hablando como en la izquierda. ¿Qué Janet Jara debería tomar este protagonismo en la fiesta del abrazo? La vimos. El problema que tiene Janet Jara es que no tiene ninguna plataforma orgánica para tomar ningún protagonismo. Ella es una figura que le fue bien en las elecciones para las condiciones en que las enfrentó, pero claramente no tiene el apoyo de su partido y por lo tanto son pocas nos van a ser otros partidos los que le van a prestar su tribuna para alimentar un liderazgo que no les es propio. Por lo tanto, yo creo que ella no tiene mucha proyección en la política nacional. Y creo que lo que pasó el fin de semana en la fiesta de los abrazos fue el principio del fin de la unidad del Partido Comunista. O sea, porque Janet Jara ya no hablaba con la responsabilidad de hablar como candidata en una coalición. Ella ahora tiene la libertad para hablar como la mujer comunista que ha sido toda la vida. Ya no es ministra ni es candidata a una coalición. Y aún así marcó todas las diferencias que pudo marcar con su partido y su partido marcó todas las diferencias que pudo marcar con ella. De manera que yo creo que... Y ella no está sola. Ella es Carol Cariola, ella es Camila Vallejo, ella es toda la generación disidente y por lo tanto yo creo que ahí hay... Pero se viene la disputa interna entonces para Janet Jara. O Yo la ves creo más que sí. saliéndose del partido. Yo creo, aquí ya estoy especulando porque es súper audaz pensarlo, pero pienso que hay elementos suficientes para por lo menos levantar la hipótesis de que Janet Jara va a liderar una decisión del Partido Comunista. ¿Y ves ahí a Camila Vallejo? ¿Cómo? ¿Ves ahí en ese...? A Camila Vallejo, a Cataldo, a toda la generación que formó parte del gobierno y a Iracy Hasler y Carol Cariola y Daniel Núñez del Congreso, si es que no se me van algunos más. Sí, no, sí, como para irse, para una decisión, tienen un poder interesante. Muchas gracias, Yasna, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre un honor tenerte. No, el honor es mío. Muchas gracias y a los turninos y turninas también. Y nosotros vamos a ver la ciudad de Santiago mientras Yasna se despide aquí.